la sociología de la ausencia y la sociología de las emergencias. Estas dos herramientas se basan en la distribución entre las exclusiones avisales y no avisales. La sociología de la ausencia es un procedimiento transgresivo que intenta mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. Es la categoría de la línea abisal. Este identifica las maneras y los medios por los cuales la línea abismal produce la no existencia, la invisibilidad radical y la irrelevancia. El colonialismo, el capitalismo y el patriarcado se combinan para generar grupos específicos de dominación. Se centra en 5 monoculturas que han caracterizado el conocimiento eurocéntrico moderno. La monocultura del conocimiento válido, monocultura del tiempo lineal, la monocultura de la clasificación social, la monocultura de la superioridad del universal y global, la monocultura de la productividad. La primer monocultura nos habla del amor o cultura del saber y del rigor. Es la idea de que solo es válido el conocimiento científico y que todos los demás conocimientos no son válidos, no existen. Este no es un verdadero conocimiento y por eso aquí se produce una ausencia. Una manera de producir una ausencia es decir que alguien o un grupo es ignorante. La primera manera de producir ausencias es el ignorante. La segunda monocultura es la mala cultura del tiempo lineal. Es la idea de que el tiempo va hacia adelante, que tiene sentido, que tiene dirección. Es la idea de que los países desarrollados van hacia adelante, que en todas las instituciones, en todas las formas de vida, los países desarrollados son por definición más desarrollados y más avanzados que los países no desarrollados. Eso tiene una consecuencia tenaz en que los países menos desarrollados no pueden ser en ningún aspecto más desarrollados que los desarrollados. Irónicamente, y justamente por esta concepción del tiempo, esta es la segunda manera de crear una ausencia y llamar retrasado residual a algo que no puede competir con lo que es avanzado. La tercera monocultura nos habla de las clasificaciones sociales. Se clasifican a los grupos sociales de acuerdo a razones lógicas, que se llaman naturales. De ellas resulta la oligarquía, es decir, que la oligarquía es la causa de la inferioridad de algunos grupos. Así se creó la inferioridad de las mujeres, la inferioridad de los indígenas, de los campesinos. Es decir, que la tercera manera de crear ausencias es llamar inferior a algo, creer que algo es inferior. La cuarta monocultura hace referencia a la escala dominante. Tiene 2 escalas. En este módulo de racionalidad occidental existe la universal y la global. La universal es toda entidad, independientemente del contexto, y global es toda entidad que tiene valor en todo el globo. La democracia, por ejemplo, es global, tiene un sentido transnacional. Entonces, aquí se produce otra manera de ausencia. Llamar a algo particular o local lo que lo descalifica del sistema. Y en la quinta monocultura hablamos de la productividad capitalista. Es la idea de que algo tiene que ser medio como productivo dentro de un ciclo de producción dado, y esto se aplica al hombre y a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es productiva si produce bastante maíz. No es un conjunto de ciclos de producción, sino es solo un ciclo. Este es un concepto que se dio en el siglo XIX, cuando se creó la industria y la química de abonos y fertilizantes para la agricultura. Antes de ello, los campesinos sabían que la producción de una tierra no se medía por un ciclo de producción, sino que hay varios ciclos y que la tierra tiene que descansar tal como nosotros tenemos que descansar. Eso cambia y toda la productividad se mide en un ciclo de producción. De este modo,
se crean ausencias, maneras descalificadas de existir, que hacen improductivo al perezoso y al estéril. Bueno, y la sociología de la emergencia es la que nos permite abandonar esa idea de un futuro sin límites y reemplazarla por la de un futuro concreto. Basado en estas emergencias, por ahí vamos construyendo el futuro y se ocupa de valorización simbólica, analítica y política, de las formas de ser y de saber ser, de las que se presentan en el otro lado de la línea lineal. Esta se centra en las nuevas potencialidades y posibilidades para la transformación social, anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcado. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Hay que aclarar que la epistemología se ocupa de analizar la obtención de todo tipo de conocimientos, no solo el científico, y también de examinar el alcance de todo tipo de conocimientos en general. Y ahora podemos hablar de la epistemología del sur. Significa el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración, de conocimientos válidos y científicos, y obviamente no científicos, al igual que de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. El capitalismo dentro de la epistemología se dirige al proceso de generación del conocimiento basado en una economía de producción colectiva, donde unos pocos se benefician de la plusvalía intelectual de muchos otros, es decir, que muchos trabajan para que pocos obtengan beneficios. La crítica a este modelo de racionalidad occidental comienza por llamarse la razón indolente, conformada por tres proyectos sociológicos. La sociología de la ausencia hablaba sobre expandir el presente. La sociología de las emergencias nos habló sobre contraer el futuro y el trabajo de traducción. En este ámbito surge la epistemología del sur y representantes como Boaventura de Sousa Santos, al igual que ya se menciona la razón indolente. Se refiere a que si el futuro es necesario y lo que tiene que suceder sucede de manera independiente de lo que hacemos, es preferible de no hacer nada, no cuidar de nada y gozar el placer del momento. Para desarrollar la epistemología del sur, se parten de tres premisas, que en general son: la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. La siguiente, la diversidad del mundo es infinita. Diferentes maneras de pensar, de sentir, de actuar, diferentes formas de relación. Y por último, la gran diversidad del mundo no puede ser monopolizada por una teoría general. La sociología de las ausencias es la sociología insurgente para intentar mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica. Sousa nos habló de una nueva ecuación entre el principio de la igualdad y del reconocimiento de la diferencia frente a los dos sistemas de pertenencia jerarquizada en el paradigma de la modernidad, en su versión capitalista. El sistema de desigualdad y el de exclusión. Estudia las distintas formas de producción de la globalización, la economía y el neoliberalismo, la social y las desigualdades, la política y la cultura, que no puede reducirse a sus dimensiones económicas. Llaman la atención sobre las falacias de la globalización, entre las cuales sabe citar el determinismo y la desesperación del sur. Uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el análisis crítico del paradigma de la modernidad, a que todo esto no existe una única forma de dominación, como tampoco un principio único de transformación social, sino muchas y conectadas entre sí.